Hola a todos, en este video vamos a iniciar la explicación del proyecto Grafo. Bueno, en el anterior video que corresponde a la primera parte de esta explicación, vimos más que todo la parte conceptual y cómo implementarlo. En esta nos vamos a ir al código. Bueno, aquí tenemos tres archivos importantes que conforman nuestro proyecto y que vamos a explicar. El primer archivo es una clase vértice, el segundo archivo es la clase grafo y el tercer archivo es el programa principal, que lo vamos a trabajar primero pues para hacer unas pruebas e implementar nuestras dos clases descritas anteriormente. Entonces tenemos una primera clase vértice que precisamente almacena y permite instanciar el objeto nodo o vértice de un grafo. Podemos ver que esto es una clase muy parecida al nodo o a la clase de las listas, por ejemplo. ¿Qué tenemos acá? Tenemos dos variables privadas, un ID y una variable tipo booleana visitado o que va a utilizarse a modo de booleano. El ID precisamente es el código principal, el código único que no se puede repetir de un vértice dentro de un grafo. Y visitado va a ser esa variable booleana que vamos a utilizar más adelante en los algoritmos del grafo para saber si el nodo fue visitado o no. Además de eso tenemos un constructor, como ya hemos visto antes, los constructores permiten inicializar la clase, el objeto, y lo que recibe es un parámetro por defecto que se le pasa al momento de inicializar al objeto, que recibe ID. Básicamente para inicializar el vértice lo vamos a inicializar con un ID. Y visitado va a inicializarse de forma predeterminada como false. Por supuesto tenemos también los get, los sets de las variables ID y visitado. Y pues esto sería básicamente la clase vértice, que es la más sencilla de abordar, ¿no? Luego tenemos la clase graph. Y para poder ir revisando grafo nos vamos a ir apoyando de index.php. Lo primero es pues el incluir el archivo vértice, evidentemente porque un grafo es un conjunto de vértices relacionados a través de aristas, ¿no? Entonces es importante poder incluir el archivo PHP de vértice para poder utilizarlo dentro de la clase grafo. Lo primero que vamos a hacer al momento de diseñar nuestra clase grafo va a ser definir algunas variables. Entonces vamos a definir tres variables privadas que son matriz A, vector B y dirigido. Matriz A y vector B, recuerden que lo explicamos en el primer video, donde matriz A va a almacenar las adyacencias y va a definirse cuáles son los adyacentes de cada nodo, ¿no? O de cada vértice. Y por supuesto, vector B va a almacenar es un array de objetos, un array de los objetos. Este también es un array asociativo, igual que matriz A, en donde el índice es el ID y el contenido o el valor va a ser el objeto como tal. Y dirigido, vamos a almacenar true o false si es un grafo dirigido. En este proyecto vamos a trabajar con grafos dirigidos, por consiguiente, de hecho vemos en el constructor cómo tenemos una variable dir igual true. Yo puedo definir esto de esta forma, de tal forma que cuando yo inicialice un objeto, yo pueda llamar al constructor sin parámetros o con parámetros. Si yo le paso un parámetro, evidentemente será un valor que va a tomar dir. Si no le paso ningún parámetro, por defecto, dir va a ser igual a true. Y por consiguiente, ese valor lo va a también tener dirigido. Es decir, va a ser un grafo dirigido por defecto. En caso tal querramos trabajar con grafos no dirigidos, pues pasaremos en el constructor de este grafo un false en los parámetros del constructor. ¿Qué más tenemos? Tenemos también una matriz, unos métodos en los cuales vamos a trabajar las diferentes operaciones de grafo. Entonces la dinámica para poder explicar la clase grafo va a ser, vamos a ir abordando cada uno de los métodos y por supuesto aquí apoyándonos con el index vamos a ver cómo funciona. Entonces lo primero va a ser, aquí tenemos el index y lo tenemos abierto este lado, ¿no? Entonces podemos aquí hacer esto para poder ir viendo un poco la ejecución.
tenemos entonces, claro, un H1, pruebas del proyecto grafo. Aquí tenemos el H1. Y abrimos PHP, incluimos el PHP grafo, como sabemos, para poder utilizar, implementar grafos y crear este objeto. Y lo que vamos a hacer es primero crear un grafo. Si se dan cuenta, nuestro grafo se va a llamar N. Vamos a inicializarlo con la instrucción igual new y llamamos el constructor de esta forma, grafo. Esto lo que va a hacer es llamar este método que está acá. Aquí lo tenemos. Al llamarse este método, como no le estamos pasando ningún parámetro como se ve en pantalla, vamos a tener el valor de dir por defecto, que es true. Y por consiguiente, bueno, matriz A y vector B van a ser nulos, es decir, no tenemos todavía ningún vértice en nuestro grafo, no tenemos ninguna adyacencia. Y por supuesto no tenemos, tenemos por definido como valor de dirigido el valor de true. Y bueno, comenzar a agregar elementos. Entonces lo que tenemos aquí es, yo para crear un vértice, yo puedo hacer la siguiente instrucción. Yo tengo, por ejemplo, vértice 1, ver1, por llamarlo así, igual new vértice. Y claro, le paso como atributo principal al constructor para inicializar el vértice un ID. Entonces este va a ser el ID. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo llame esto, recuerden que el objeto vértice, aquí tenemos un constructor y el ID es lo que yo paso en el constructor, si se dan cuenta. Y pasa a ser el valor de ID. Pero bueno, una forma de simplificar es, yo puedo, como yo ver1, el vértice, va a ser el vértice que voy a colocar en la función agregar vértice. Si se dan cuenta, aquí tengo n es el grafo, y tengo del grafo un método llamado agregar vértice. Y como parámetro, lo que yo quisiera es pasarle el vértice que acabo de crear. Entonces lo puedo hacer de esta forma, como lo ven en pantalla, crear el vértice y luego agregarlo, o puedo inmediatamente o fácil y rápidamente crear el vértice dentro de los paréntesis del agregar vértice para poder enseguida agregar lo que estoy creando. Y entonces aquí, ¿qué quiere decir esto? Que estamos agregando 5 vértices, A, B, C, D, H, en el grafo N. Esto es lo que está sucediendo aquí. Si yo corro el programa, pues evidentemente todavía no me muestra absolutamente nada. Y lo siguiente que vamos a hacer en el programa, bueno, el agregar vértice, ¿no? Vamos a revisar el agregar vértice que hace. Entonces lo que hace el agregar vértice es, aquí lo tenemos un poco, vamos a ampliar un poco esto. Entonces el agregar vértice lo que tiene es, bueno, recibe un vértice, ojo, un objeto vértice, no un ID, sino un objeto. Y lo que vamos a validar primero va a ser a través del iset, es solamente vamos a agregar el vértice si no existe. Entonces por eso hay una negación del iset. Entonces si hay una negación del iset y le pasamos, ¿qué le pasamos? Bueno, this vector b, recuerden que this vector b hace referencia a la variable vector b del grafo. This hace referencia al objeto, a la clase grafo, y vector b a este que está aquí, que lo hemos inicializado en nulo y que por primera vez aquí, bueno, si se va a agregar el primer elemento se está validando que no exista. Y bueno, ¿qué estamos validando? Que en vector b con el valor, sabemos que b es un objeto, y como b es un objeto, para yo obtener el ID de ese objeto tengo que llamar un getID. Entonces con esto, si yo acá creé, por ejemplo, un vértice con ID A, un vértice con ID B, evidentemente lo que estoy B, getID me va a devolver A, o me va a devolver B, o me va a devolver C, D o H. Y lo que va a validar es que ese índice A, B, C, D que estamos creando acá exista en vector B. ¿Eso qué quiere decir? Que si ya existe, pues si sí existe, no lo va a crear. Entonces no va a entrar aquí. Va a entrar aquí y va a retornar false. Pero si no existe, en el caso de que no exista, se cumple esta condición verdadera de que no exista en el vector B el índice B getID, es decir, el ID del vértice no esté como índice en vector B, pues básicamente lo que vamos a hacer es, primero, en matriz A, vamos a decirle, bueno, espérate ahí, en la matriz A,
en la posición del ID de este, todavía vamos a crearlo nulo. Es decir, solamente le estamos diciendo que matriz A probablemente va a tener adyacentes, pero por defecto no tiene ningún adyacente todavía. Ya luego, cuando agreguemos aristas, vamos a tener que agregar adyacencias. Es decir, la creación de una arista implica crear elementos dentro de matriz A, porque aquí es donde yo guardo las adyacencias. Pero acá, digamos, tenemos vector B, y lo que hacemos luego es en el vector B, en el índice del B, getID B, por ejemplo, si estamos agregando el vértice H, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Claro, en el ID H de vector B, recuerden que es un array asociativo. ¿Eso qué quiere decir? Que el índice es un texto y en este caso sería H. Bueno, en la posición H del vector B vamos a almacenar el objeto B. Sencillo, ¿no? Síntesis, que esto es un poco, digamos, hay que de pronto tengan que repetirlo en el video si quieren, digamos, repasarlo, porque es un punto clave de la explicación. Pero voy a tratar de decirlo de otra forma para ver si también se puede entender mucho mejor. Esto quiere decir de que, claro, como el vértice no existe, entra aquí. Primero valido que no exista digamos, no existe ese vértice en el grafo. Y luego, entonces, lo que voy a hacer es que en la matriz A, en la posición H, por ejemplo, si estoy almacenando el vértice H, en la posición H, esto es para capturar el ID, y el ID es H, ¿no? En la posición H de matriz A, nulo, porque todavía no tengo adyacencias. Más adelante voy a agregar, en el agregar adyacencia o al agregar arista. Y en la posición H del vector B voy a almacenar el objeto B. ¿Y cuál es el objeto B? Recuerden que el objeto B dentro tiene un ID H, pero ahí se está almacenando el objeto. Bueno, lo siguiente será agregar arista. Entonces, el agregar arista, ¿qué tiene? Evidentemente tiene un nodo inicial, un nodo final y un peso. Entonces aquí tenemos un agregar arista. Vamos a agregar una arista de A hacia B con peso 3, o una arista de A hacia C con peso 5. Ya tenemos varias. Estamos agregando 5 aristas. Entonces lo que tenemos aquí es en el agregar arista es un origen, un destino y por supuesto el peso. Recuerden que es opcional que el grafo sea ponderado. En este caso vamos a trabajar, en este ejemplo vamos a trabajar con un grafo ponderado. Entonces, origen, en el ejemplo, el primer ejemplo de la línea 16, A es el origen, B es el destino y 3 el peso. Entonces vamos a hacer el ejemplo de una ejecución con que vamos de A a B con peso 3. De A a B con peso 3. Entonces, lo primero que validamos es que, evidentemente, si necesitamos agregar una arista de A a B, tenemos que validar que exista, si existe el vector A y también existe el vector B. En vector B exista ese vértice, es decir, vamos a validar que exista el vértice A en vector B y el vértice B en vector B. Y con esa validación vamos a agregar la arista. Recuerden que para agregar la arista, esto es una forma de cómo asignar variables, cómo asignar valores en un array de adyacencia. Si se dan cuenta, vamos a regresar un momento a la presentación del primer video para poder entender mejor. Aquí tenemos nuestra matriz A. Aquí tenemos la matriz A. Entonces, para yo acceder al 10 o para yo asignar el 10, yo puedo hacer matriz A. Vamos a abrir aquí campo. Yo puedo hacer matriz A, corchete. Y claro, yo aquí coloco A, abro corchete, B, igual a 10. De esta forma voy a asignar un valor en una matriz de adyacencia. Es decir, un array que está dentro de otro array. ¿Esto qué quiere decir? Que en el array principal, en su posición A,
El array principal es el de color verde, recuerden. Y en la posición A. Pero también ubicado en A, en la posición B, vamos a almacenar ¿qué? 10. Eso quiere decir que hay una adyacencia de A a B de valor 10. En este caso, en el ejemplo que estábamos viendo acá, va a haber una adyacencia de A a B con el valor 3. Entonces por eso vamos a agregar aquí origen, que va a ser el valor de A, destino, el valor de B, y el peso, el valor de 3. Pero para poder hacer y crear esta adyacencia, lo que tenemos que validar es que exista A como vértice y exista B. Es decir, que se hayan agregado anteriormente. Y recuerden que, donde se agregan los vértices es en el vector B. Aquí, ¿cierto? Recuerden que en vector B se agregan los vértices. Perfecto. Entonces con esto ya tenemos el agregar arista. Vamos a ver el resultado. Entonces lo que vamos a hacer aquí es bajar el comentario para ir imprimiendo, ¿no? Entonces vamos a hacer algo. En la clase grafo tengo un método llamado getMatrixA, getVectorB. Es decir, vamos a ver visualmente cómo se ve estos dos señores, matriz A y vector B. Cómo se ven después de agregar vértices y agregar aristas. Es decir, vamos a imprimir un array. Para yo imprimir un array, yo puedo utilizar la sentencia printr. Entonces, claro, voy a hacer un eco para saber que voy a imprimir la matriz de adyacencia y luego otro eco para saber que lo segundo que voy a imprimir es el vector vértice. Pero voy a hacer un printr de matriz de adyacencia y un printr del vector B del grafo N. Y lo voy a hacer ¿para qué? Para ver cómo se va almacenando el tema. Entonces vamos a actualizar aquí cómo se ve. Bien, no se asusten que les voy a explicar en qué consiste. Entonces si se dan cuenta, ¿qué tenemos aquí? Bueno, vamos a ver primero el vector B. En vector B, ¿qué tenemos? Tenemos vector B, recuerden que almacena unos objetos. Es un array asociativo de objetos. Entonces, aquí vemos un array en donde el índice A, ¿cierto? Almacena, ¿qué almacena aquí? Un objeto. Mira, aquí está el objeto. Claro, recuerden que un objeto tiene de forma, mira que el objeto va desde aquí hasta aquí. Entonces, el índice A almacena un vértice objeto, o sea, un objeto como tal, un objeto B tipo vértice, que tiene unas variables que privadas. Eso es, esta es la esencia y la magia de la programación orientada a objetos, que un objeto está encapsulado y no podemos ver sus variables porque son privadas, por eso no se pueden ver. Solamente se pueden ver a través de un get ID o un get visitado. En este caso estamos haciendo un printr, por eso no se ve de todo el array. Entonces, aquí vemos en el índice A el objeto que almacena A. En el índice B, ¿qué tenemos? Un objeto que almacena la información de B. En el índice C, un objeto que almacena C. En el índice D, un objeto que almacena D, hasta acá. Y en el índice H, un objeto que almacena H. Listo, tenemos un array asociativo en donde los índices son letras y los valores son objetos. Y miren que se muestra como lo explicamos en el primer video a través de la función array. Una matriz de adyacencia. Bueno, aquí vamos a ver que tenemos un array principal que comienza de aquí a acá. Entonces esta explicación es muy importante para entender cómo se está almacenando la información en la matriz de adyacencia. Ya la explicamos en el primer video, pero aquí quiero que lo veamos desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. Entonces tenemos un array principal, ¿cierto? Que en este caso sería el array verde, ¿no? Y tenemos un índice. En el índice A tenemos que otro array, ¿cierto? Así como acá en el índice A tenemos un array con dos posiciones. En este caso tenemos un array también con dos posiciones. ¿Eso qué quiere decir? Que en el índice A tenemos un array que tiene dos posiciones. La primera posición es B con índice B y valor 3, y la segunda posición con índice C, valor 5. ¿Eso qué quiere decir? Recuérdense que aquí la matriz de adyacencia almacena las adyacencias. Eso quiere decir que de A a B hay una adyacencia. De A a B hay una adyacencia con valor, con peso 3.
Y de A a C hay una adyacencia o hay una arista con peso 5. De B a H hay una con peso 9. Entonces, es decir, que solamente existe una arista que sale de B hacia H y es 9. En C existe una arista de C a D con peso 10. Y existe una arista de D a A con peso 3. DH está en nulo, o sea, H no tiene adyacentes. Si se dan cuenta aquí no hicimos ningún vértice. Entonces aquí vemos DAB, DAC, aquí DAB y DAC con cada uno de los pesos. De C a D, aquí lo vemos, C a D con peso 10. De A, aquí lo vemos de D a A con peso 3 y de B a H. De B a H con peso 9. Entonces aquí vemos cómo desde la función aquí internamente cómo se almacena en la matriz de adyacencia. Esto es lo más importante de entender. Ya con esto se va a poder entender cualquier tipo de método del proyecto. Entonces vamos a seguir, ¿no? Vamos a visualizar la matriz de adyacencia. Es decir, esta matriz de adyacencia que ustedes ven aquí, yo lo que voy a hacer es ponerla más bonita y vamos a ver cómo se vería. Aquí vemos recorrido de la matriz de adyacencia. Entonces queda aquí vemos de mejor forma, ¿no? Que de estos son, aquí yo tengo un grafo con 5 nodos. Aquí tengo los 5 nodos. Y acá tengo las adyacencias. Es decir, de A, existe una arista de AB con peso 3 y una arista de AC con peso 5. Una arista de BH con peso 9, una arista de CAD con peso 10, una arista de DA con peso 3 y DH no tiene adyacencias. No hay aristas que salen. Entonces, aquí vemos, esta es la matriz de adyacencia que hemos explicado en videos anteriores de este grafo. ¿Cómo hice este recorrido? Aquí está el código. Utilizo un for each y vamos a explicar ese for each que también es importante para entender los recorridos de adyacencias, de arrays asociativos. Entonces, este for each tiene la particularidad, bueno, lo primero, entre paréntesis, hay 3 variables. Recuerden que en el for each de un array normal hay 2 variables importantes. ¿Cuáles eran? Pues la primera, el array que se va a recorrer y la segunda, la variable que almacena el valor que se va almacenando en cada iteración. En este caso, tenemos 3 variables. El array que queremos recorrer, en este caso, es matriz A. Y como matriz A es una matriz, es decir, es un array dentro de otro array, por eso tenemos 2 for each. Un for each para recorrer el array principal de color verde y cuando esté en cada uno de los elementos voy a utilizar otro for each para recorrer el array interno. Es decir, yo el for each recorro A, B, C, pero cuando esté en A, dentro tengo otro for each para recorrer B, C, las adyacencias como tal. Que eso es lo que queremos hacer aquí. Entonces, el for each, ¿cómo funciona? Primero, el array que quiero recorrer. De segundo, coloco el nombre de la variable que va a almacenar el índice. Y luego el nombre de la variable que va a almacenar el valor. Es decir, ¿eso qué quiere decir? Que en la primera iteración, ¿cierto? BP y adya. BP va a tomar el valor de A. Y adya va a ser el valor de A. ¿Cuál es el valor de A en este caso? No es 10 ni es C, es todo el array. Todo el array. Entonces eso quiere decir que en cada iteración, BP, en cada iteración de este for each, BP va a ser el vértice, el texto, ¿cierto? Es decir, A, B, C, D, H, esto que se muestra aquí. BP va a ser esto, que se imprime aquí. Y adya va a ser el array. Porque recuerden de que en A se almacena un array. Luego hay que utilizar otro for each para recorrer ese array. Pero entonces adya va a ser el array que almacena esto. Va a ser todo el array. Ahora por eso, claro, yo imprimo A, B, C, D, pero tengo que utilizar otro for each para recorrer esto que está aquí sombreado e imprimirlo. Entonces por eso yo lo que primero valida es que si adya es nulo, por ejemplo, en el caso de cuando adya es nulo, en H. H no tiene adyacentes. Adya tiene como valor aquí un array nulo. Entonces aquí no entra. Pero por ejemplo en A
add ya es este array. Como no es nulo, entonces hay con un for each en donde recorro add ya, y ahora dentro de este for each de va a ser el valor del índice. Recuerden de que el for each tiene el valor del índice y el valor. ¿Cuál es el índice y cuál es el valor? Entonces, de dentro del otro for each va a ser este, B y C, y P es el peso. Es decir, va a ser 10 y 5. Por eso, en cada iteración de va a ser B. En la primera iteración de va a ser B y P va a ser 3. En la segunda iteración DE va a ser 5 y PE va a ser, perdón, DE va a ser C y PE va a ser 5. Y ahí se sale. ¿Por qué? Porque se acabó el array como tal. Y bueno, lo que hago aquí es imprimir DE y PE de una forma que, claro, entre estos signos de palito que se ven aquí, 1, 2, 3 palitos, aquí 1, 2, 3 palitos, imprimo DE y PE como lo acabo de mencionar ahorita. Entonces, este eco que está aquí es esto, la primera vez. Pero luego hay 3 rayas, ¿no? Esto hasta aquí llega. Y en la segunda iteración, claro, en el segundo elemento, sería este que está acá. Y así se sale aquí y hay otra iteración del for each para ir con B ahora. Y cuando ya esté en B, recorro los adyacentes de B, que solamente hay uno, es H. Imprimo aquí D, que es el destino, y P, el peso. Luego salgo y sigo así sucesivamente. Bueno, probemos el siguiente método. GetVértice. Entonces lo que vamos a hacer aquí es obtener un vértice, ¿cierto? Este es el método GetVértice. Básicamente yo paso una variable de tipo string. El GetVértice tiene una variable de tipo string y lo que yo paso y lo que yo tengo es el objeto. Es decir, paso el ID del objeto y obtengo el objeto. Por ejemplo, paso B, quiero ver el objeto B, vértice B, y me devuelve el objeto. Si se dan cuenta, imprimí lo que devuelve GetVértice y es un objeto. Te le pasé A, me devolvió el objeto A. Bueno, ahora vamos a GetAdyacentes. El GetAdyacentes, vamos a ver primero cómo funciona y luego el código. Entonces, si yo paso GetAdyacentes y le paso un ID. Si yo paso dame los adyacentes de A, te llamaría aquí GetAdyacentes en el programa principal, en el grafo N, llamo el método GetAdyacentes de A e imprimo. ¿Esto que va a retornar? Va a retornar un array de adyacentes, porque recuerden que pueden ser uno o varios adyacentes como tal. Entonces, aquí yo tengo que en el grafo GetAdyacentes, sencillo. Recuerden de que si yo quiero obtener los adyacentes de un vértice, claro, si yo quiero obtener los adyacentes de A, retorno esto. Si yo imprimo esto, ¿qué me retorna? Un array con los adyacentes de A. Si yo imprimo esto, ¿qué me retorna? Un array con los adyacentes de B. O sea, todo el array, todo el contenido de B. Entonces eso es lo que hacemos aquí. Le pasamos el ID y me retorna todos los adyacentes, un array con los adyacentes de el ID B. Probar grado. Entonces aquí hay una serie de métodos en el grafo que es grado de salida, grado de entrada, grado total. Evidentemente el grado total es más sencillo porque el grado total va a retornar grado de salida más grado de entrada. Y está el eliminar arista y el eliminar vértice como tal. Entonces, vamos a probar primero el grado. Entonces vamos a bajar este comentario, vamos a probar el grado. Entonces aquí yo tengo vamos a mostrar, estoy llamando a grado A, ¿cierto? Voy a hallar el grado de A. Y este método lo llamo de el grafo N. Y estoy imprimiendo en R. Entonces, guardo aquí para poder ver el resultado. Entonces aquí me dice, el grado de A es 3. De hecho, este
yo podría aquí utilizar un eco, ¿no? O sea, aquí no es obligatorio printr porque no estoy imprimiendo un array. Pero bueno, ¿por qué 3? Claro, porque recuerden que un grado total es el número de aristas que entran y salen. Es decir, de A salen 2 aristas, una hacia B y una hacia C. Pero también entra una, que es la de D. Es decir, hay 2 aristas, AB, AC, y hay una arista de A. Es decir, hay un grado de salida de 2 y un grado de entrada de 1. Recuerden los conceptos del video de conceptos, de grafos, que es muy importante tenerlos ahí a la mano. Entonces, por eso el grado es 3. Entonces, básicamente, para yo hallar el grado, aquí yo tengo el grado de salida. El grado de salida facilito. Yo ¿qué voy a hacer? Voy a retornar, voy a coger, por ejemplo, en este aquí. ¿Cuál es el grado de salida de A? El número de elementos del array de A. 2. ¿Cuál es el grado de salida de B? 1. ¿Cuál es el grado de salida de C? 0. Es decir, cuento cuántos elementos hay en este array. Entonces, por eso aquí estoy haciendo, cuento los count, me cuenta el número de elementos que hay en un array. Y lo que estoy haciendo es contar el número de elementos que hay en el array, ¿cierto? Matriz A en la posición B. Si yo le paso A, en esa posición B me va a retornar este array y me va a contar cuántos elementos hay aquí como tal. Y bueno, el grado de entrada es un poco más elaborado, son 2 for each. ¿Por qué 2 for each? Porque yo voy a recorrer todo matriz A. Así como lo recorrí acá para imprimirlo, que lo expliqué ahorita, y pues no voy a volver a explicar los 2 for each porque creo que aquí, si no quedó claro, pueden regresar, si pueden revisarlo nuevamente, pero lo importante es que estos 2 for each me sirven para recorrer, y este recorrido yo lo hice fue para imprimir. Yo recorrí toda la matriz A e imprimí la matriz de adyacencia. Lo mismo aquí, yo voy a recorrer de la misma forma, voy a recorrer toda la matriz A, y lo único que voy a hacer es que si encuentro como adyacente a A, lo cuento. Por ejemplo, si quiero calcular el grado de entrada de A, es decir, cuántos elementos apuntan hacia A. Entonces yo tengo que buscar A donde está como adyacente para saber cuántos elementos apuntan a A. Por ejemplo, en este ejemplo que ustedes ven aquí, que es distinto, obvio si se dieron cuenta el que tengo acá en el programa, yo tengo un grafo acá. Si yo quiero saber cuántos elementos apuntan a C, yo tengo que buscar acá adentro cuántas veces hay C. Entonces, si se dan cuenta, C está aquí y C está acá. Hay 2 veces C. Es decir, hay dos aristas que apuntan a C. Eso quiere decir que el grado de entrada es 2. O sea, en conclusión, el grado de entrada de C es 2 porque hay dentro de las arrays que en los arrays secundarios hay 2C. Y el grado de salida de C es 0. El grado total de C es 2. Pero en B tiene un adyacente, el grado de salida es 1. Y el grado de entrada es 1 porque se encuentra acá una única vez. Entonces me toca casi que recorrer, por ejemplo, para yo calcular el grado de entrada de C, me tocó recorrer cada uno de los elementos. Es decir, en A recorro este array, en B recorro este array y en C recorro este array. Entonces cuando voy a A, recorro B y recorro C. Ah, encontré a C, entonces lo cuento una vez. Después en B, encontré a C 2 veces. Y así encontré a C en todo el recorrido de la matriz A 2 veces. Por eso el grado de entrada es 2. Entonces por eso en el grado de entrada yo tengo que hacer un recorrido para ver cuántas veces está. Si quiero calcular el grado de entrada de A, me hace un recorrido de cuántas veces está dentro de estos arrays. Está una vez. Entonces ya sabemos que el grado de salida de A es 2 y el grado de entrada es 1. 2 más 1, 3. Por eso imprime 3 acá. Y bueno, finalmente los eliminar. Aquí tenemos un primer eliminar. Vamos a eliminar una arista. Entonces, si yo elimino arista AC,
aquí vemos cómo está, ¿cierto? ¿Qué va a desaparecer si elimino la arista AC? Va a desaparecer esto que está aquí. Aquí lo vemos, mira, no aparece. Miren aquí, miren acá. ¿Por qué no aparece? Claro, porque esto es lo que me almacena la arista de AC como tal. Entonces, aquí tenemos la arista eliminada. Evidentemente aquí valida internamente, eliminar valida si existe o no esta adyacencia. Y bueno, ¿cómo se eliminan las aristas? Eliminar una arista es sencillo. Por ejemplo, si yo, vamos a explicarlo acá y luego lo vemos acá. Si yo hago un set de matriz A, índice B e índice vamos a colocar aquí índice B, índice C. O índice A, índice C. Mejor. Entonces, este método unset es para eliminar. ¿Y qué estaría eliminando? En la posición A, aquí tenemos, y dentro de A, en la posición C. Esto quiere decir que estaría eliminando esto que está acá. Esto lo estaría eliminando. Esto lo estaría eliminando. Y esto lo estaría eliminando. Solamente nos quedaríamos con este. ¿Cierto? Entonces, esto hace que se elimine lo que se acaba de eliminar acá. Entonces, por eso acá básicamente lo que hacemos es primero validar que exista, ¿no? Si sí existe, lo elimino. Sencillo. Y el eliminar arista, bueno, es fácil. Y el eliminar vértice, que es el último que tenemos acá de ejemplo. Por ejemplo, vamos a quitar estos comentarios. El eliminar vértice, entonces, ¿qué vértice eliminamos aquí? Aquí tenemos A, B, C, D, H. Eliminamos el vértice B. Y aquí me aparece A, C, D, H. Es decir, aquí no está el B. Y si elimino B, me elimino todo. Hasta sus adyacencias, sus aristas como tal. Entonces, eso es lo que hacemos aquí. En este método. Lo que estoy haciendo yo es eliminar, buscar dónde. Primero tengo que buscar dónde hay adyacencias. Dónde está B como adyacente. Si se dan cuenta, eliminé a B. Entonces, desaparece de aquí. Miren que aquí no está. Desaparece de aquí. Aquí no está. Y desaparece también el contenido de las adyacencias. Entonces, no solamente desapareció esto, sino que también desapareció esto. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que tengo que recorrer toda la matriz de adyacencia para saber dónde está B aquí como adyacente. Esto es este código. Y finalmente hago un set de matriz A para eliminar esto. Y hago un set en el vector B para eliminar finalmente el objeto. Entonces, consejo repasar el código, entenderlo y en clase vamos a revisar dudas. El reto es poder a través de BISJS poder recorrer. ¿Cuál es el reto principal aquí en el proyecto que van a tener que realizar? Van a tener que recorrer esto para generar el JavaScript necesario. Recorriendo esto, van a tener que generar dinámicamente en PHP o a través de eco, porque yo puedo hacer un eco de JavaScript. Puedo dentro de un eco colocar JavaScript. De esa forma genero dinámicamente JavaScript. Es decir, si yo hago un eco de una variable, estoy generando un eco dinámico, ¿cierto? Genero entonces a través del recorrido de matriz de adyacencia, voy a tener que generar el JavaScript necesario para poder pintar el grafo utilizando BISJS, que lo hemos explicado en otro video. Entonces voy a tener que generar el código en JavaScript necesario para pintar esto, convertirlo y pintarlo en el grafo. Ese va a ser el reto del proyecto. Y con esto damos por terminado el video.